Nunca olvidaré ese martes 14 de noviembre. Había salido temprano de casa para una junta con clientes en Santa Fe, que se canceló a último momento. En lugar de perder el día, decidí aprovechar para hacerme los estudios médicos que había estado posponiendo desde hacía meses: mamografía, ultrasonido, análisis de sangre, todo el paquete. Mi esposo Héctor siempre me decía que era una exagerada, que a los 38 años no necesitaba tantos chequeos. Pero yo tenía historial de cáncer en mi familia, y prefería prevenir que lamentar. Lo que no sabía era que esos estudios iban a revelar algo que cambiaría mi vida para siempre. Terminé alrededor de las 2 de la tarde. El doctor me dijo que los resultados estarían listos en una semana. Me sentía bien, sin preocupaciones, pensando en llegar a casa y sorprender a mi hijo Mateo con su lunch favorito: tortas de milanesa del mercado de Coyoacán. Mateo tenía 6 años y era mi mundo entero. Mis ojos verdes, el cabello rizado de su papá, y una risa que iluminaba cualquier habitación. Desde que nació, mi vida había girado alrededor de él y de construir un hogar feliz. Llegué a casa alrededor de las 3. Mi suegra, doña Esperanza, se había quedado cuidando a Mateo, porque era puente escolar y no había clases. Ella vivía con nosotros desde que enviudó hace 2 años. Al principio pensé que sería temporal, pero Héctor insistió en que se quedara permanentemente. Es mi madre, me había dicho, no puedo dejarla sola. Yo había accedido porque, bueno, así se hace en México. La familia es sagrada. Aunque doña Esperanza y yo teníamos nuestras diferencias, yo intentaba mantener la paz por Héctor y por Mateo. Cuando abrí la puerta principal, escuché voces en la sala. Me quité los zapatos silenciosamente, como siempre hacía para no hacer ruido, y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Y cuando tu mamá se muera, mijo, vas a venir a vivir conmigo a Querétaro, decía doña Esperanza con voz suave pero firme. Me quedé paralizada en el pasillo, con las llaves todavía en la mano. ¿Mi mami se va a morir?, preguntó Mateo con vocecita temblorosa. Ay, mi niño, todos nos vamos a morir algún día, respondió ella. Pero tu mami está muy enferma. No te ha querido decir para no preocuparte, pero abuelita sí sabe. Por eso es importante que estés preparado. Pero yo no quiero que mi mami se muera, sollozó Mateo. Lo sé, mi amor, lo sé, por eso la abuelita está aquí, para cuidarte cuando ella ya no esté. Tu papi y tú van a necesitarme mucho. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿De qué diablos estaba hablando? Yo no estaba enferma. Acababa de hacerme todos los estudios, y me sentía perfectamente bien. Entré a la sala con paso firme. Mateo estaba sentado en el regazo de doña Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando me vio, se levantó de un salto, y corrió hacia mí. Mami, no te mueras, mami. Lo abracé fuertemente, mi corazón rompiéndose al ver su carita angustiada. Mi amor, yo no me voy a morir. ¿Quién te dijo eso? La abuelita dice que estás muy enferma, sollozó contra mi cuello. Levanté la vista hacia doña Esperanza. Ella estaba sentada en el sillón, con una expresión que no podía descifrar. ¿Sorpresa, culpa o algo más siniestro? Doña Esperanza, dije con voz controlada pero fría, ¿por qué le está diciendo a mi hijo que voy a morir? Patricia, no esperaba que llegaras tan temprano, dijo ella, poniéndose de pie. Eso es obvio. Responda a mi pregunta. ¿Por qué le está metiendo esas ideas en la cabeza? Yo solo estaba preparándolo, dijo con tono defensivo. Héctor me contó sobre tu diagnóstico. Pensé que el niño debía saberlo. ¿Qué diagnóstico?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Yo no tengo ningún diagnóstico. Doña Esperanza me miró con lo que parecía ser lástima. Patricia, no tienes que fingir conmigo. Héctor me contó todo. El cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores que te dieron 6 meses de vida. El mundo se detuvo. Cáncer de páncreas. Etapa 4. 6 meses de vida. Eso es mentira, dije, mi voz apenas un susurro. Yo no tengo cáncer. Mi hijo no mentiría sobre algo así, respondió doña Esperanza, cruzando los brazos. Está destrozado, Patricia. Por eso me pidió que viniera a vivir aquí, para ayudar cuando tú ya no puedas. Mateo me apretaba más fuerte, sollozando. Mami, es verdad. Te vas a ir al cielo como el abuelito. No, mi amor, no es verdad, le aseguré, aunque mi mente estaba en shock. Ve a tu cuarto un momento, por favor. Mamá necesita hablar con la abuela. No quiero dejarte, lloró él. Estaré bien, te lo prometo. Solo 5 minutos. Finalmente logré convencerlo de que fuera a su cuarto. En cuanto cerró la puerta, me volví hacia doña Esperanza. Héctor le dijo que tengo cáncer terminal. Sí, respondió ella, su tono volviéndose más duro. Y francamente, no entiendo por qué sigues fingiendo. ¿No crees que tu hijo merece la verdad? La verdad es que yo no tengo cáncer, dije, sacando mi celular,
y voy a llamar a Héctor ahora mismo, para aclarar esto. Marqué el número de mi esposo, mi mano temblando. Contestó al tercer timbre. Patricia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Repetí mi voz subiendo. ¿Qué pasó? Es que tu madre le acaba de decir a nuestro hijo que voy a morir de cáncer. ¿Por qué diablos le dirías algo así? Hubo un silencio largo del otro lado, demasiado largo. Héctor, dije con voz peligrosamente calmada, le dijiste a tu madre que tengo cáncer terminal. Patricia, yo puedo explicar. Sí o no. Sí, admitió finalmente. El mundo se volvió rojo frente a mis ojos. Ven a casa, ahora, ordené antes de colgar. Doña Esperanza me miraba con una mezcla de confusión y algo más que no pude identificar. No entiendo, si no es verdad, ¿por qué Héctor diría? Eso es exactamente lo que vamos a averiguar, dije, mis manos apretadas en puños. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en la sala, con Mateo en mis brazos, tratando de calmarlo, mientras mi mente daba vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué Héctor le diría a su madre que yo estaba muriendo? ¿Era una broma de mal gusto, un malentendido, o algo mucho más oscuro? Cuando finalmente escuché la llave en la puerta, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Héctor entró, con su traje gris de trabajo, su corbata aflojada, y una expresión de culpa absoluta en el rostro. Patricia, Mateo, ve con tu abuela a su cuarto, dije con voz firme. Los adultos necesitamos hablar. Pero mami, ahora, mi amor, doña Esperanza, por una vez en su vida, no discutió. Tomó a Mateo de la mano, y lo llevó escaleras arriba. En cuanto escuché la puerta del cuarto cerrarse, me puse de pie, y enfrenté a mi esposo. Explícate, ahora. Héctor se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Patricia, esto se salió de control. ¿Qué se salió de control? Decirle a tu madre que tengo cáncer terminal. Aterrorizar a nuestro hijo de 6 años, diciéndole que su madre va a morir. Yo no quería que Mateo se enterara así, dijo débilmente. Le dije a mi mamá que no le dijera nada. Ese no es el punto, grité. El punto es por qué mentiste en primer lugar. Héctor finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no sabía si por lágrimas o por vergüenza, porque necesitaba una razón para que mi mamá viniera a vivir con nosotros permanentemente. Tú siempre has dicho que querías tu espacio, que era temporal, pero ella me necesita. Patricia, está sola, está triste, y en lugar de tener una conversación honesta conmigo, decidiste inventar que estoy muriendo. Lo interrumpí, incrédula. ¿Estás consciente de lo enfermo que es eso? No pensé que se lo fuera a decir a Mateo, murmuró él. Héctor, el problema no es solo que Mateo se enteró. El problema es que mentiste, sobre algo horrible. ¿Qué clase de persona hace eso? Yo solo quería, comenzó, pero no pudo terminar. ¿Querías qué? Manipularme, controlarme, hacer que tu madre me viera como una inválida, para que ella pudiera tomar control de mi casa. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar. Los últimos 2 años pasaron como película en mi mente. Doña Esperanza, reorganizando mi cocina, para ayudarme porque estaba débil. Héctor insistiendo en que yo trabajara menos, para no cansarme. Las miradas de lástima de la familia en las reuniones, los susurros que se callaban cuando yo entraba a una habitación. Dios mío, susurré. Tu familia entera cree que estoy muriendo, ¿verdad? Héctor no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, mi voz quebrada. ¿Cuánto tiempo llevas con esta mentira? Desde que mi mamá se mudó aquí, admitió en voz baja. Hace 2 años. Sentí que las piernas se me doblaban. Me senté antes de caerme. 2 años. Has mantenido esta mentira por 2 años. Patricia, lo siento tanto. Fue un error, lo sé, ¿pero qué? Exploté. Pero pensaste que era más fácil que yo muriera eventualmente, y así nadie descubriría tu mentira. ¿Qué ibas a hacer, Héctor? ¿Esperar a que algún día me enfermara de verdad, o planeabas hacer algo para acelerar el proceso? No, claro que no. Se levantó de golpe. Yo te amo, Patricia. Nunca te haría daño. Ya me hiciste daño, dije con voz fría. Me convertiste en una mentira. Me robaste 2 años de mi vida, haciéndome creer que tu familia me aceptaba por lástima, no por amor. Aterrorizaste a nuestro hijo, y destruiste nuestra confianza. En ese momento, doña Esperanza bajó las escaleras. Se veía más pequeña de lo normal, encogida, con una expresión de horror en el rostro. Patricia, dijo con voz temblorosa, yo no sabía. Tienes que creerme. Si hubiera sabido que Héctor estaba mintiendo, ¿qué hubiera hecho? Doña Esperanza, pregunté con amargura.
Me hubiera tratado con respeto en lugar de lástima. No hubiera reorganizado toda mi casa, porque pensaba que yo era demasiado débil para hacerlo. Ella se quedó callada, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Las dos han sido víctimas de mi estupidez, dijo Héctor. Pero mamá, tú tienes que entender, yo solo quería que tuvieras compañía. Terminé por él, que no estuvieras sola. Lo entiendo, Héctor. Lo que no entiendo es, ¿por qué no pudiste simplemente ser honesto? Esa noche no dormí, me quedé despierta en el cuarto de huéspedes, porque no podía ni ver a Héctor, planeando mi siguiente movimiento. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Era loca, arriesgada y potencialmente cruel, pero después de 2 años de mentiras, yo merecía un poco de justicia. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con una sonrisa en el rostro. Héctor me miraba con cautela, doña Esperanza con culpa, y Mateo con preocupación. Buenos días, familia, dije alegremente, sirviendo café. Mami, ¿ya no estás enojada?, preguntó Mateo esperanzado. Estoy procesando cosas. Mi amor, respondí, despeinando su cabello, pero no estoy enojada contigo. Nada de esto es tu culpa. Héctor se aclaró la garganta. Patricia, necesitamos hablar sobre ti. Tienes razón, lo interrumpí. De hecho, convoqué una reunión familiar para el sábado. Toda tu familia, mis padres también. Hay algo importante que necesito decirles a todos. La cara de Héctor se puso pálida. ¿Qué vas a decir? Ya lo verás, respondí enigmáticamente. Doña Esperanza, ¿puede ayudarme a preparar la comida para el sábado? Quiero que sea especial. Ella asintió tímidamente, claramente confundida por mi cambio de actitud. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. Llamé a mis padres y les conté todo. Mi padre estaba furioso. Quería venir inmediatamente a tener una conversación con Héctor. Mi madre lloró. No podía creer que su yerno fuera capaz de algo así. Confíen en mí, les dije. Tengo un plan. También visité a mi mejor amiga, Lupita, que era actriz de teatro. Necesito que me enseñes a desmayarme de forma convincente, le dije. Ella me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Para qué? Para darle a la familia de Héctor el show que se merecen. Lupita se rió con ganas. Ay, Patricia, siempre supe que tenías un lado dramático. Pero esto es nivel telenovela. Llámalo justicia poética, respondí con una sonrisa. El viernes convencí a Héctor de ir con su familia y decirles que yo había descubierto que mis síntomas habían empeorado, que los doctores me habían dado malas noticias y que por eso había convocado la reunión. Era importante que todos llegaran preparados para lo peor. Patricia, no puedo hacer eso, protestó él. Ya ha sido suficiente mentira. Ah, ¿ahora te preocupa mentir?, pregunté con sarcasmo. Héctor, tú creaste este monstruo. Ahora vas a ayudarme a darle el final que se merece. Él vaciló, pero finalmente accedió. Creo que en el fondo sabía que merecía lo que venía. El sábado llegó. A las 2 de la tarde. La casa estaba llena. Los padres de Héctor, sus 2 hermanas con sus esposos, su hermano, primos, tíos, y mis padres. Todos con caras solemnes, vestidos de colores oscuros, como si ya estuvieran en un velorio. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello suelto, y maquillaje pálido, que me hacía ver enferma. Lupita habría estado orgullosa. Serví la comida que doña Esperanza y yo habíamos preparado: pozole, tostadas y flan de postre. La conversación era incómoda, todos evitando mirarme directamente, como si fuera un fantasma, que ya estaba medio del otro lado. Finalmente, después del postre, golpeé mi copa para llamar la atención. Familia, comencé, mi voz suave y cansada. Gracias por venir. Sé que Héctor les ha contado sobre mi condición. Hubo murmullos de simpatía. La hermana de Héctor, Claudia, tenía lágrimas en los ojos. Su madre se abanicaba con la mano, respirando profundo. Quiero que sepan, continué, que estos últimos meses han sido muy difíciles. El dolor ha sido constante. Los doctores han hecho todo lo posible. Pero, me detuve dramáticamente, llevándome una mano al pecho. Héctor me miraba con horror creciente, dándose cuenta de lo que estaba haciendo, pero incapaz de detenerme. Pero esta semana recibí noticias, dije, mi voz quebrándose. Noticias que cambian todo. Ay, mija, sollozó la mamá de Héctor. Lo que sea, estamos aquí para ti. Los doctores descubrieron. Pausé, aumentando la tensión. Todas las miradas estaban clavadas en mí. Algunos ya estaban llorando. Mateo, que estaba sentado junto a mi mamá,
Me miraba con ojos enormes y asustados. Y entonces, solté la bomba. Los doctores descubrieron, continué con voz temblorosa, que estoy perfectamente sana, porque resulta que nunca tuve cáncer en primer lugar. El silencio fue ensordecedor. Todos me miraban con confusión absoluta. ¿Qué? Preguntó la mamá de Héctor. ¿Te curaste? No me curé, dije, enderezándome en mi silla, mi voz volviéndose más fuerte. Nunca estuve enferma. Todo fue una mentira, que su hijo, señalé a Héctor, inventó hace 2 años para manipularme y controlar mi vida. El caos estalló. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, haciendo preguntas, gritando, algunos mirando a Héctor con horror. Silencio, grité, poniéndome de pie. Déjenme terminar. Gradualmente, el ruido se apagó. Me paré frente a todos, sintiendo el poder de finalmente decir la verdad. Hace 2 años, cuando doña Esperanza enviudó, Héctor quería que viniera a vivir con nosotros permanentemente. Yo sugerí que fuera temporal, que le diéramos tiempo para procesar su duelo, y luego ver qué era mejor para ella. A mí me parecía que necesitaba su propio espacio, su independencia. Miré a doña Esperanza, que se veía cada vez más pequeña en su silla, pero Héctor decidió que la mejor forma de convencerme era inventar que yo tenía cáncer terminal. Le dijo a su madre que me habían diagnosticado con cáncer de páncreas etapa 4, que me quedaban 6 meses de vida, y que por eso necesitábamos su ayuda. Los gritos volvieron a estallar. La hermana de Héctor, Claudia, se puso de pie. Héctor, ¿es verdad eso? Héctor tenía la cabeza agachada, incapaz de mirar a nadie. Sí, murmuró, no te escuchamos, gritó su hermano, también poniéndose de pie. Sí, gritó Héctor, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, es verdad, mentí, lo inventé todo. Su madre se llevó las manos a la boca, horrorizada. Pero yo dejé mi casa, vendí mis muebles, cambié toda mi vida, porque pensé que Patricia te necesitaba, que Mateo me iba a necesitar. Lo sé, mamá, sollozó Héctor, lo sé, y lo siento tanto. Durante 2 años, continué, mi voz cortante como cuchillo, he vivido con esta mentira colgando sobre mi cabeza, he visto cómo me miraban con lástima, he aguantado que reorganizaran mi casa, porque pensaban que era demasiado débil. He escuchado sus susurros. Cuando creían que no los oía, mi padre se puso de pie, su cara roja de furia. Héctor, ¿tienes idea del daño que causaste? No solo a Patricia, sino a tu propia madre, a tu familia, a tu hijo. Mateo, dije suavemente, arrodillándome frente a mi hijo. Mi amor, ¿entiendes lo que está pasando? Él asintió, con lágrimas en los ojos. Papi mintió, tú no te vas a morir. Exacto, mi cielo. Papi cometió un error muy grande, pero yo estoy bien. Estoy sana, y voy a estar aquí contigo por muchos, muchos años. Lo abracé fuerte, mientras él sollozaba contra mi hombro. Sobre su cabeza miré a Héctor con frialdad. Pero hay más, dije, soltando a Mateo, y volviendo a ponerme de pie, porque esta mentira no fue solo crueldad casual, fue premeditada, manipuladora y calculada para controlarme. Saqué una carpeta de mi bolsa. Durante la semana había estado recopilando evidencia. Mensajes de texto, donde Héctor le recordaba a su madre que yo estaba muy débil, correos electrónicos a su familia, actualizándolos sobre mi condición, incluso una conversación que había grabado, donde él le decía a su hermana que estaba preparando a Mateo para lo inevitable. Aquí está todo, dije, tirando la carpeta sobre la mesa. 2 años de mentiras documentadas, 2 años de manipulación sistemática. La mamá de Héctor tomó la carpeta con manos temblorosas. Mientras leía, su cara pasó del shock al horror absoluto. Hijo, dijo con voz quebrada, ¿cómo pudiste? No lo sé, mamá, respondió Héctor, llorando abiertamente ahora. No lo sé, empezó como una mentira pequeña, y luego creció, y creció hasta que no pude detenerla. Una mentira pequeña. Estalló mi padre. Le dijiste que tu esposa se estaba muriendo. Aterrorizaste a tu hijo. Manipulaste a tu propia madre. Lo sé, repetía Héctor como mantra. Doña Esperanza se puso de pie lentamente, caminó hacia Héctor, y para sorpresa de todos, le dio una bofetada. Usaste mi dolor, dijo con voz temblorosa de rabia. Usaste mi soledad, mi miedo para manipularnos a todos. ¿Qué clase de hijo hace eso? Mamá, no me llames mamá, dijo ella, dándole la espalda. No hasta que hayas arreglado este desastre que creaste. Se volteó hacia mí,
con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Patricia, no tengo palabras para disculparme. Yo reorganicé tu casa, critiqué tu forma de hacer las cosas, intenté controlar todo, porque pensé que te estaba ayudando, pensé que eras demasiado orgullosa para admitir que necesitabas ayuda. Lo sé, doña Esperanza, dije suavemente, y le creo que no sabía la verdad. ¿Me perdonas?, preguntó con voz pequeña. Estoy en proceso, respondí honestamente, porque aunque usted no sabía, sus acciones todavía me lastimaron, pero entiendo que también fue víctima de Héctor. La reunión familiar terminó en un caos absoluto. La familia de Héctor se fue furiosa, algunos sin siquiera despedirse de él. Su hermano le dijo que no le hablara por un tiempo. Su hermana Claudia lo llamó el peor tipo de mentiroso. Sus padres se fueron sin decir palabra, la decepción claramente pintada en sus rostros. Mis padres se quedaron un rato más. Mi papá quería que me fuera con ellos inmediatamente, que empacara mis cosas y las de Mateo y saliera de esa casa. Papá, entiendo tu enojo, le dije, pero necesito manejar esto a mi manera y a mi tiempo. Ese hombre no te merece, dijo mi padre con voz temblorosa. Te mintió por 2 años, Patricia. 2 años. Lo sé, créeme, lo sé. Después de que mis padres se fueron, la casa quedó en silencio. Doña Esperanza se había encerrado en su cuarto. Mateo estaba dormido, agotado emocionalmente, y Héctor estaba sentado en el sillón de la sala, con la mirada perdida. Me senté frente a él. Necesitábamos tener esta conversación. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Dame una razón real. Héctor levantó la vista. Se veía 10 años más viejo que en la mañana. Porque soy un cobarde, dijo finalmente. Porque mi mamá estaba destrozada después de la muerte de mi papá. Lloraba todos los días. Decía que no podía estar sola, y yo no supe cómo ayudarla de forma normal. Así que inventaste que yo me estaba muriendo. Pensé que si ella creía que te necesitábamos, que Mateo te necesitaba, le daría un propósito, una razón para seguir adelante. Héctor, hay 1000 formas de darle propósito a alguien, que no involucran mentir sobre una enfermedad terminal. Lo sé ahora, dijo él, pero en ese momento, estaba desesperado, y después cuando vi cómo ella se aferraba a esa idea, cómo se sentía necesaria, no pude quitarle eso. Entonces me sacrificaste a mí. Sí, admitió con voz quebrada. Te sacrifiqué a ti, y es lo peor que he hecho en mi vida. ¿Qué esperabas que pasara eventualmente?, pregunté. ¿Planeabas mantener esta mentira para siempre? Honestamente, no lo pensé tan adelante, confesó. Estaba viviendo semana tras semana, esperando que de alguna forma todo se resolviera solo. Las mentiras no se resuelven solas, Héctor, solo crecen. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Finalmente, Héctor habló de nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a divorciarte de mí? Era la pregunta del millón. Había pensado en eso toda la semana. Mi primera reacción había sido sí. Obviamente divorciarse. ¿Cómo seguir casada con alguien capaz de mentir así? Pero luego pensé en Mateo. Pensé en los 8 años que Héctor y yo habíamos estado juntos antes de esta pesadilla. Pensé en cómo, aparte de esta mentira monstruosa, él había sido un buen esposo, un buen padre. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere empacarte tus cosas y echarte de esta casa. Pero otra parte, recuerda al hombre del que me enamoré y me pregunta si ese hombre todavía existe dentro de ti. Existe, dijo Héctor rápidamente. Patricia, te juro que existe. Las palabras no significan nada ahora, dije firmemente. Necesitas demostrarlo con acciones. Y no sé si quiero darte esa oportunidad. ¿Qué puedo hacer? Lo que sea, lo haré. Para empezar dije, terapia, terapia para ti solo, terapia para nosotros dos, terapia familiar con Mateo. Vas a arreglar este desastre psicológico que creaste. Sí, lo que sea, aceptó inmediatamente. Segundo, tu madre se va de esta casa, no porque yo la odie, sino porque esta situación es tóxica para todos. Ella necesita su propio espacio, su propia vida. Tú necesitas dejar de usar a las personas como excusas para tus decisiones cobardes. Héctor asintió, aunque vi dolor en su rostro. Y después veremos, dije. No te prometo nada, Héctor. Puede que decidamos que esto no tiene salvación. Puede que eventualmente yo pueda perdonarte, pero va a tomar tiempo, mucho tiempo. Pasaron 3 meses desde ese sábado explosivo. 3 meses de terapia intensiva, conversaciones difíciles y reconstrucción lenta.
Doña Esperanza se mudó a un departamento bonito cerca de nosotros. Al principio estaba devastada, pero con el tiempo, descubrió que le gustaba tener su propio espacio. Comenzó a tomar clases de pintura, se unió a un grupo de yoga para adultos mayores, y empezó a salir con amigas que había descuidado durante años. Patricia, me dijo un día mientras tomábamos café en su nuevo departamento. Gracias. ¿Por qué? Pregunté, sorprendida. Por obligarme a tener mi propia vida de nuevo. Durante 2 años viví tu supuesta enfermedad como si fuera mía. Olvidé quién era yo más allá de ser la suegra que cuida a la nuera, enfrma. Ahora estoy redescubriéndome. Sonreí. Me alegro, doña Esperanza. Llámame Esperanza, dijo ella, tomando mi mano. Después de todo lo que pasamos, creo que podemos dejar el doña. Héctor estaba cumpliendo cada una de sus promesas. Iba a terapia 2 veces por semana, donde trabajaba en sus problemas de control y su incapacidad de enfrentar conflictos de forma saludable. Descubrimos que gran parte de su comportamiento venía de su infancia, de un padre dominante que le enseñó a mentir para evitar confrontaciones. No es excusa, me dijo el terapeuta, en una de nuestras sesiones conjuntas, pero es una explicación. Héctor nunca aprendió a manejar emociones difíciles de forma honesta. ¿Y puede aprender? Pregunté. Todos podemos aprender, respondió el terapeuta. Si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Mateo también estaba en terapia infantil. La psicóloga nos dijo que el episodio lo había afectado profundamente, que tenía pesadillas sobre perderme, que necesitaba constante reafirmación de que yo estaba bien. Es normal, nos explicó. Su sentido de seguridad fue sacudido. Tomará tiempo reconstruirlo. Una noche, 4 meses después del incidente, estaba acostando a Mateo cuando me preguntó, «Mami, ¿papi es malo?» La pregunta me partió el corazón. No, mi amor, papi no es malo. Papi cometió un error muy grande. Pero las personas que cometen errores no son automáticamente malas. A veces son personas buenas que toman decisiones equivocadas. ¿Cómo sabemos si alguien es bueno o malo?, preguntó con su inocencia de 6 años. Por cómo reaccionan cuando se les confronta con sus errores, respondí. Las personas verdaderamente buenas admiten sus errores, se disculpan genuinamente, y hacen el trabajo necesario para cambiar. Las personas malas niegan, culpan a otros, y siguen cometiendo los mismos errores. Papi está haciendo el trabajo. Sí, mi amor, papi está haciendo el trabajo. Mateo pensó por un momento. Entonces papi es bueno, solo tomó una decisión muy equivocada. Exacto, dije, besando su frente. En cuanto a mi matrimonio, era un día a día. Algunos días sentía que podíamos superarlo. Otros días, la rabia volvía tan fuerte que apenas podía mirar a Héctor, sin sentir náuseas. Es normal, me decía la terapeuta. El perdón no es lineal. Habrá avances y retrocesos. Un día, 6 meses después, estaba en el supermercado, cuando me encontré con una vecina, Marta, que había estado en aquella reunión familiar explosiva. Patricia me dijo, acercándose con cautela, «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondí honestamente, sobreviviendo, sanando. «Admiro tu fortaleza», dijo ella. No sé si yo hubiera podido manejarlo con tanta gracia. Eso me hizo reír. «Gracia, Marta». Hubo noches donde rompí platos, días donde lloré sin parar, momentos donde le grité a Héctor cosas que probablemente nunca debí decir. Pero te quedaste, estás luchando por tu familia. Estoy luchando por mí misma, la corregí, por Mateo, por descubrir si lo que tuve con Héctor vale la pena salvar. Todavía no sé la respuesta. Esa noche, Héctor y yo estábamos sentados en el jardín, después de acostar a Mateo. Era una de nuestras nuevas tradiciones de terapia. Hablar 30 minutos cada noche sobre nuestro día, nuestros sentimientos, nuestros miedos. ¿En qué piensas?, me preguntó. En cómo llegamos aquí, respondí. En cómo un hombre que una vez me mandaba flores sin razón, se convirtió en alguien capaz de mentir sobre mi muerte. Yo también pienso en eso, dijo él. Y me asusta darme cuenta de lo fácil que fue. Una mentira, luego otra, cada una justificada en mi mente como necesaria. ¿Qué te detendría de volver a hacerlo? Era una pregunta que le había hecho muchas veces. Su respuesta siempre era importante. El dolor en la cara de Mateo, cuando pensó que te iba a perder, dijo Héctor, su voz quebrándose. La decepción en los ojos de mi madre, pero sobre todo, el momento en que me di cuenta de que te había perdido a ti, Patricia, no físicamente, pero emocionalmente. Esa mirada en tus ojos cuando me viste ese día, era como si me vieras por primera vez, y no te gustara lo que veías. No me gustaba. Admití, todavía hay días donde no me gusta.
Lo sé, y lo acepto, porque tienes razón de sentir eso. Nos quedamos en silencio, escuchando los grillos, viendo las estrellas. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? Preguntó finalmente. No lo sé, respondí honestamente, pero estoy tratando. Cada día, estoy tratando. Un año después de aquel día terrible, organizamos otra reunión familiar. Esta vez, no había secretos, no había bombas que explotar, solo familia reunida para celebrar el cumpleaños de Mateo. La familia de Héctor había tardado en perdonarlo. Su hermana Claudia había necesitado meses de conversaciones antes de siquiera hablarle de nuevo. Sus padres todavía lo miraban con cierta decepción, pero estaban presentes, apoyándonos en nuestro proceso de sanación. Esperanza llegó con su nueva amiga del grupo de pintura, una señora llamada Rosa con quien había conectado maravillosamente. Traía un cuadro que había pintado, nuestra familia en el jardín, todos sonriendo. Para que recuerden, dijo mientras me lo entregaba, que las familias pueden romperse, pero también pueden sanar. Esa noche, después de que todos se fueron, Héctor y yo nos sentamos en el mismo jardín, donde habíamos tenido tantas conversaciones difíciles. ¿Sabes qué día es hoy? Me preguntó. El cumpleaños de Mateo, respondí, confundida. Sí, pero también marca exactamente un año, desde que descubriste la verdad. Tenía razón, un año había pasado desde aquel martes terrible, donde todo cambió. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Cansada, admití, pero también esperanzada. Hace un año, no estaba segura de si podríamos superar esto. Hoy, creo que tal vez sí podemos. Solo tal vez. Héctor, aprendí algo este año, dije, mirándolo directamente. Aprendí que el perdón no es olvidar, no es fingir que no pasó, es decidir cada día que el amor que construimos vale más que el dolor que causaste. Y vale más. La mayoría de los días, sí, respondí, pero pregúntame mañana. Puede que la respuesta sea diferente. Él sonrió tristemente. Es justo. Mateo salió al jardín en pijama. ¿Por qué no están adentro? Hace frío. Solo estamos hablando. Mi amor, dije, abriéndole los brazos. Él se acurrucó entre nosotros dos, su cabecita apoyada en mi hombro. ¿Saben qué pedí cuando soplé las velas? Los deseos no se cumplen si los dices, le recordó Héctor. Este sí se va a cumplir, dijo Mateo con confianza. Pedí que fuéramos una familia feliz otra vez. Héctor y yo nos miramos sobre la cabeza de nuestro hijo. En ese momento, no había palabras, solo el entendimiento silencioso de que estábamos tratando, que cada día era una elección, que la sanación era posible, pero no garantizada. Creo que ese deseo ya se está cumpliendo, dije finalmente, besando la frente de Mateo. Y era verdad, no éramos la familia perfecta que aparentábamos ser antes, pero éramos algo mejor, una familia real, con cicatrices y todo, luchando cada día por ser honesta, por ser mejor. La mentira de Héctor había casi destruido todo, pero al final nos había dado algo inesperado, la oportunidad de reconstruir nuestro matrimonio sobre verdad, en lugar de ilusiones. Y aunque el camino era difícil, al menos ahora caminábamos sobre tierra firme. Esa noche, mientras dormía, soñé con funerales, pero no el mío, soñé con el funeral de las mentiras, enterradas profundamente donde nunca pudieran dañarnos de nuevo. Y cuando desperté, con Héctor a mi lado, y Mateo colado entre nosotros, había tenido una pesadilla. Supe que aunque perdonar era el trabajo más difícil que había hecho, también era el más importante, porque al final, todos merecemos segundas oportunidades, incluso aquellos que cometen errores imperdonables. La pregunta no era si Héctor merecía mi perdón, sino si yo merecía la paz que vendría con dárselo. Y la respuesta, finalmente, era sí.